Punto. 0.92. Ok, gracias. Punto 92, gracias. Punto 92. Digamos que está cerca de un valor de 1, está cerca de un valor de resonancia. Entonces, ahora, para ver cómo va a ser ese efecto de la amplitud, me están diciendo, está punto 92, es un valor muy cercano a la resonancia. Puede ser que haya una gran deformación. Entonces, ¿qué necesitarían saber ustedes? Pues qué tan amortiguado está el sistema para ver si esto va a impactar en el desplazamiento del sistema o no. Entonces, hay que calcular el rango de amortiguamiento para saber qué tan amortiguado está el sistema. Entonces, esto es igual a la constante de amortiguamiento entre el crítico, que es 2 veces la raíz de K por M, por ejemplo. Entonces, tengo aquí, le puse a la 2, bueno, vamos a poner, son 2000, ¿no? 2000 los newtons segundo por metro, por 2 veces la raíz de 4 por 10 a la 4 multiplicado por 7. ¿Cuánto da esto? Punto 15. Punto 15, gracias. Fíjense, tengo un valor muy cercano a la resonancia y un rango de amortiguamiento muy pequeño. ¿Qué me puedo esperar? Pues una deformación hasta cierto punto grande, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque es muy bajo el valor del rango de amortiguamiento. Efectivamente, entonces, fíjense, voy a calcular con la ecuación que vimos en la clase anterior, voy a calcular ese desplazamiento, X. ¿Sale? Vamos a ocupar esa ecuación en donde nos dice que es el valor de Y, que es el desplazamiento vertical. Ajá. Entonces, ese desplazamiento vertical es este que está aquí. Porque esto yo ya lo tengo medido. ¿Sale? Este valor ya está medido. Entonces, cuando ustedes llegan y hacen su medición, se encuentran con que el sistema está, por decirlo así, brincoteando 0.01. Entonces, de acuerdo a la ecuación que vimos en la clase anterior, aquí es el valor de Y. Entonces, aquí voy a poner 0.01. ¿Sale? Todo esto por la raíz de 1. Voy a poner aquí más. Realmente aquí va dividido. Y voy a poner aquí voy a abrir un paréntesis, porque aquí va 2 veces el rango de amortiguamiento, pero el rango de amortiguamiento dijimos que es 0.15. Ahí está. 0.15 y si no me equivoco, no va al cuadrado. El que va al cuadrado va por el rango de la frecuencia. Entonces, esto va a poner aquí 0.92. Ahí está, 0.92. Cierro aquí, cierro acá, porque todo esto sí va elevado al cuadrado. ¿Vale? Todo esto entre
pues también aquí abro un paréntesis, pongo aquí 1 menos el rango de la frecuencia, que es 0.92. Y tengan mucho cuidado, lo que le va elevado al cuadrado. Por eso estoy teniendo cuidado, porque se puede uno equivocar aquí. Entonces, este sí va elevado al cuadrado aquí. Este es el rango de frecuencia y todo esto va elevado al cuadrado. Más, la ecuación también dice que es más 2 veces el rango de amortiguamiento por el rango de frecuencia, todo elevado al cuadrado. Entonces voy a poner aquí otra vez 2 veces el rango de amortiguamiento, que es 0.15. Cierro aquí por 0.92. Y esto va todo elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿cuánto les da esto? Eso sí hagan ustedes. A mí me da de 0.032. Punto, y aquí 0, 32. Sí, Ok, 32 metros. ¿Sale? 0.032 metros. A ver, ahora sí. Si ustedes van en un coche y sienten un desplazamiento X, una amplitud de ese movimiento de 0.032, ¿qué les parece? ¿Es mucho? ¿Es poquito? ¿Qué concluirían? Fíjense, por cada centímetro que, que se mueve, o que es, o sea, que oscila el movimiento, o cada centímetro que hay de desplazamiento en la superficie, se transmite en 3.2 centímetros en la carrocería. ¿A poco no? O en el chasis. ¿Cierto o no? ¿Qué pasó? Eso es lo que necesitamos concluir. Eso es lo que necesitan ustedes analizar. Y eso es a lo que me refiero. Ya todo lo que hicimos anteriormente, todas las ecuaciones y todas esas cosas que a lo mejor no ocupan, esto sí es muy probable que lo ocupen. Entonces, pero lo que más van a ocupar, o lo que más van a necesitar de ustedes, es ese tipo de análisis. ¿Sale? Que si la superficie tengo casi por decirlo así, un bache de 0.01, pues en el chasis se va a reflejar como 3.2 centímetros. Entonces, ustedes tienen que determinar si eso es mucho, eso es poco, y, y que estos valores también pueden ir cambiando a diferentes velocidades, ¿sale? Pueden ir cambiando a diferentes velocidades, y, y pueden ir cambiando también, y me refiero a diferentes velocidades porque aquí me lo marca la frecuencia forzadora, ¿sale? Entonces, si ustedes varían esta velocidad, pues obviamente va a variar esta frecuencia forzadora, y va a cambiar también el rango de frecuencia. Incluso aumentando la velocidad, puede ser que este valor se acerque a la resonancia. Pero ojo, también existe algo también importante, el valor de la masa. Si ustedes le agregan a esa masa la masa de un coche más grande, no sé, un sedán, por ejemplo, un auto sedán mediano,
que andan por ahí de los 1500 kilogramos. Entonces, pues la frecuencia natural va a cambiar, ¿no? Entonces, todos son los parámetros que tienen ustedes que ir analizando, si es un coche más grande, si es un coche más pequeño, eh, por ejemplo, pueden ustedes hacer una comparativa, agarrar y decir, bueno, voy a hacer aquí un ejemplo, ¿no? De lo que probablemente se encuentren y se enfrenten. Ya si no se enfrentan a eso, pues entonces ya regresan al ESIME y me dicen que estoy loco, ¿no? Y me va a dar gusto verlos, por supuesto. A ver, ahí está. Ustedes pueden tener aquí la velocidad y pueden comparar aquí, bueno, voy a poner aquí la velocidad y con esa variación de la velocidad, pues van a poner ustedes aquí la frecuencia de la base. Y con esa frecuencia de la base, calculan ustedes también la frecuencia natural y sacan el rango de frecuencia 1, ¿no? Aquí pueden sacar un rango de frecuencia 2, y aquí pueden ir sacando los desplazamientos, ¿no? X1, X2, con ciertos rangos de frecuencia. Entonces, conforme ponen, por ejemplo, aquí pueden ser 20, aquí le pueden poner ya 80 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, a 150 kilómetros por hora. Y bueno, evidentemente este valor se va a ir modificando, el valor de la frecuencia forzadora, y por lo tanto se va a ir modificando también el rango de frecuencia. Entonces, todo eso tendrían que analizarlo, ¿va? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense ahora. Vámonos con fuerza transmitida. Vámonos con fuerza transmitida. Ya ven que aquí dijimos algo de fuerza transmitida que es algo como esto. ¿Sale? Entonces, voy a poner aquí una, mm, una plataforma. Vamos a poner que es el piso de una fábrica. Voy a poner aquí que es así. Y ese piso de la fábrica, bueno, está así. Y va a tener una base aquí así. Ahí sí. Va a tener una base ahí. Es más, hasta la puedo dibujar aquí así. Ahí está. Es el piso de una fábrica. Y ustedes tienen una máquina aquí. Una máquina eléctrica. De esas que conocen bien ustedes, ¿no? Ahí está. Una máquina eléctrica que tiene pues un movimiento rotatorio, ¿cierto? No son motores que tienen rotación, ¿están de acuerdo? Ustedes que son expertos en máquinas eléctricas, ¿a poco no? Ahí está. Esas máquinas habitualmente nos generan vibración. Este es el piso, ¿sale? Y pues, es la máquina rotatoria, ¿no? Que de por sí ya me va a generar una vibración en este piso, ¿sale? Entonces, fíjense, esa máquina nos genera una vibración en el piso, una oscilación armónica, simple, movimiento sinusoidal, y de repente llega el dueño de la fábrica, que no necesariamente es ingeniero, ¿sale? Dice, bueno, ahora quiero poner otra máquina aquí, porque quiero hacer otra cosa. Quiere llevar a cabo otro proceso industrial. Entonces, pues dice, quiero poner otra máquina aquí. Y la voy a poner justamente aquí. Porque, y ustedes le preguntan por qué, y él les va a decir porque así lo quiero, ¿no?
Palabras más, palabras menos. Y eso es a lo que se van a enfrentar. Ahí está. Dice, voy a poner una prensa mecánica, esas que no les gustan a ustedes los robóticos. Ahí está. Voy a poner una prensa mecánica, de golpe, en el mismo piso. Entonces, de por sí el piso ya tiene un desplazamiento en el punto donde van a poner la prensa. Y ese, pues ustedes ya lo midieron porque dijeron, caray, ¿qué va a pasar? Entonces ya lo midieron y resultó que de su medición pusieron o obtuvieron que Y es igual a 0.1, o sea, 0.1 metros del seno de la frecuencia, puse semo, ¿verdad? No, es seno. Seno de la frecuencia de la base por T. Esto ustedes ya lo midieron, ¿sale? Entonces, van a utilizar para la base, van a utilizar un sistema de amortiguamiento aquí al momento de poner la prensa. Ahora, vamos a calcular el valor máximo de la fuerza transmitida, el valor máximo de la fuerza transmitida hacia la prensa, ¿ah? En resonancia, ¿sale? Y además voy a montar la prensa sobre una base de caucho, ¿sale? Fíjense, K, que es todo el piso, K, va a ser de 40,000 Newton metro. La constante es de 900 Newton segundo sobre metro. Y la masa de la prensa es de 3,000 kilogramos, o sea, de 3 toneladas. Necesito que tanta fuerza se va a transmitir a la prensa. Esta prensa aquí tiene un soporte. Yo la voy a soportar con K y la voy a soportar con C. ¿Sale? Entonces necesito saber cuál es la fuerza máxima transmitida hacia la prensa en resonancia. Entonces, acuérdense que dijimos aquí, vamos a partir de esta ecuación. La situación es que como la resonancia o el rango de frecuencia es igual con 1, pues entonces esa ecuación queda reducida a la fuerza transmitida sobre el valor de K por la amplitud en el eje Y de la base. Todo esto multiplicado, pues obviamente voy a eliminar toda la parte que tiene el rango de frecuencia. Entonces nada más me va a quedar 1 más 2 veces el rango de amortiguamiento, todo esto al cuadrado, entre 2 veces el rango de amortiguamiento. También elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2. Entonces, si quiero saber solamente la fuerza transmitida, pues la fuerza transmitida es igual al valor de K. Todo esto pasa para acá arriba. Esto queda igual, me queda 2 veces el rango de amortiguamiento por 1 más 4 veces
el rango de amortiguamiento, estoy solamente sacando de aquí a la fuerza transmitida, este va al cuadrado y todo esto va a la 1/2. ¿Sale? Bueno, queda así la ecuación. Necesito saber forzosamente cuánto vale el rango de amortiguamiento, que es el valor de C entre 2 veces la raíz de K por M. Entonces, digamos que esto es fácil de calcular. Vamos a poner aquí los 900 entre 2 veces la raíz, y voy a poner aquí los 40,000 por la masa de 3,000. ¿Cuánto da esto? $0.041. 0.041. Tenemos un rango de amortiguamiento también muy pequeño, ¿sale? Pero bueno, ahorita concluimos. Pues ahora sí sabemos que Y es igual a punto 0.001 metros. No, es uno nada más aquí. 1 metro. ¿Sale? Acá les puse que era punto 0.1, ¿verdad? Ah, sí, pero es que, perdónenme aquí. Pero bueno, para que no se vea como error, entonces le ponemos que fueron centímetros, ¿no? Y así, aquí ya lo dejamos como metros. ¿Les parece? Sí, está bien. Se me olvidaron los ceros acá, perdónenme. Entonces, pues le ponemos acá que es en centímetros y aquí hacemos que es en metros. Va. Entonces, la fuerza transmitida es igual. Voy a poner aquí los 40,000. Los 40,000 por Y, que es 0.001. Todo esto entre 2 por 0.041 multiplicado por 1 más 4 por 0.0. A ver, aquí hay un error también. Es 0.41, ¿no? 0.4. Y aquí es 0.4. Y todo esto va elevado al cuadrado. Todo esto a la 1/2. ¿Cuánto les da esto? Eh, 488.5 serían newtons. Newtons. 488 newtons. Sí, punto 5. Punto 5. Vamos a dejarlo así. Newtons. Esa es la fuerza transmitida. ¿Sale? Entonces, aquí, el cálculo lo estoy haciendo en resonancia. Es una fuerza muy grande. Lo estoy haciendo en resonancia. Entonces, quiere decir también que si yo calculo, o ustedes calculan la amplitud total, o sea, el valor de X, pues también les va a dar un valor elevado. Entonces, aquí lo que conviene es que con estos números estamos en resonancia
Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es modificar, yo sugiero, este valor para estar en términos de seguridad requeridos. Yo no sé, en este problema no sabemos realmente si esta fuerza sea muy grande o sea una fuerza muy pequeña. Depende también del tipo de piso, etcétera, etcétera. O sea, va a depender de muchos factores. Aquí lo que quiero es que quede claro qué es lo que pueden calcular, cómo lo deben de calcular y cómo debe de ser el análisis, ¿sale? Y qué ecuación ocupar. Estas ecuaciones, las dos últimas que hemos visto, son las que más podrían utilizar en una situación ya de práctica que lleguen ustedes sobre todo en una situación industrial, ¿no? En donde se requiere rapidez de resolver los problemas. Digo, si se van a estudiar, si terminan ustedes esto y se van a estudiar una maestría, sin pasar por la industria, pues seguramente se van a topar con los mismos libros, ¿no? Y no van a pasar de esos libros, por cuestiones de investigación y todo eso. Bueno, pero eso ya es decisión de ustedes. Pero en una situación más práctica, esto es lo que nos va a servir. Para mañana vamos a ver algo que es también bien importante para después ya empezar a hacer más, más ejercicios, que es desbalanceo en máquinas o máquinas desbalanceadas. Entonces, el desbalanceo en las máquinas es una fuente de vibración, sobre todo en la maquinaria que tiene elementos en rotación. Entonces, los elementos en rotación, cuando hay cierto desbalanceo, nos genera vibración y eso lo vamos a ver mañana. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algún comentario? En este caso, la C pertenece a la base de caucho. Sí, sí, sí. Y también K. ¿Algún otro comentario? Se escuchó muy entrecortado, Josafat, pero bueno, por ahí va la pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Seguros? Bueno, Josafat ya preguntó, Carlos, Evelyn. No, profe, ninguno. Ok, Carlos, Axel. Va. Bueno, entonces, si no hay comentarios, los veo mañana, ¿sale? Sí, profesor, hasta mañana. Hasta luego. Sale.